Así que bueno, vamos entonces a entrar en la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 4. Vamos a tenerla allí. Ya os voy a decir cuál es el texto que vamos a estar leyendo. Porque como ya la mayoría de vosotros sabéis, a principio de año recibimos una palabra que tiene que ver precisamente con lo que está escrito allí, en aquella pared. Aquella pared refleja lo que es nuestra visión. Desde que el Centro Cristiano Cristo el Camino se abrió, empezó a funcionar y nos hicimos cargo como pastores de esta congregación, entendimos que lo que Dios quería era precisamente que nosotros fuéramos capaces como pastores de trabajar conforme la línea, la dirección, la enseñanza, el fundamento que encontramos en la palabra del Señor. Entendemos que no hay labor más importante como pastores que el poder sembrar la palabra para que todo aquel que la reciba pueda llegar no solamente a ser un hijo de Dios, sino se convierta en un discípulo de Jesús. Y esa es nuestra visión. Trabajamos continuamente, queremos ser discípulos que hacen discípulos. Y este año, la palabra de este año, no se enfoca directamente a esto. Porque entendemos que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que fue morir para llevar sobre sí mismo todo el pecado, todas las transgresiones de toda la humanidad, es algo tan importante, tan trascendental, que cuando esa realidad entra en una vida, se cumple lo que dice la palabra y esa vida empieza a ser diferente, pero siempre para mejor, porque inevitablemente cuando ese poder del pecado que está en nuestras vidas es quitado, ese poder del pecado, ese condicionante que tenemos todos por ser pecadores, es mitigado por la presencia de Dios en nuestra vida, inevitablemente somos mejores. Y somos mejores no en el aspecto pura y exclusivamente de lo que somos capaces de manifestar, sino que también somos mejores en un aspecto que nos permite recibir y disfrutar una de las bendiciones, yo diría la bendición más grande que puede recibir una persona, y es la vida eterna. Eso es algo que pocos se paran a pensar en la vida eterna. Algunos solamente lo piensan cuando ya están cumpliendo años, cuando se ven al espejo y dicen, uy, ¿qué ha pasado con el pelo? ¿Dónde lo he dejado? Como si fuera de un día para el otro, pero bueno. Y estas marcas de mi cara, estas arrugas, y claro, todo eso nos recuerda que nos vamos desgastando y que un día vamos a morir, un día dejaremos esta tierra y aquel que tiene a Cristo tiene esperanza de vida eterna. Entonces, claro, no es lo mismo vivir la vida con esperanza, vivir la vida sin esperanza. No me refiero a la hermana Esperanza que anda por ahí, ¿no? Eso el esposo debe decir eso. No es lo mismo vivir con esperanza que sin esperanza. ¿No, hermano? Bueno, gloria a Dios. Pero yo me refiero a la esperanza en Cristo, a esas promesas de Jesús, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso cuando Jesús estuvo en su ministerio durante algo más de 3 años, casi 3 años y medio, Él se preocupó por algo que a veces nos pasa desapercibido, pero que tiene una importancia tremenda y es a donde nosotros nos queremos enfocar, y es que Él dejó establecido unas pautas, unas enseñanzas para que hijos suyos, hijos de Dios, pudieran convertirse en mensajeros del Evangelio, en aquellos que pudieran llevar ese mensaje de la cruz, ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de restauración, que pudiera llevarlo a todo el mundo. Entonces Jesús dedicó tiempo para no solamente hacer ver que lo que Él
haría en la cruz del Calvario, abriría la puerta para que toda persona que en Él creyera o aceptase ese sacrificio se convirtiera en un hijo de Dios, sino que dejó pautas para que un hijo de Dios se convirtiera en algo más, se convirtiera en un discípulo de Jesús. De hecho, la semana pasada pudimos ver, meditar en el libro de Hechos, en el capítulo 8, pudimos ver cómo en un momento determinado los inicios de la iglesia no fueron nada tranquilos. Se desató una gran persecución en Jerusalén. Los cristianos, los primeros cristianos nacieron allí, en Jerusalén. Eran judíos que aceptaron a Jesús y que empezaron a vivir una experiencia nueva. Y ellos empezaron a ser perseguidos por su fe, por ser cristianos, es decir, por tener un punto de vista diferente al oficial que había en ese momento, porque la primera persecución no la empezó el Imperio Romano, la primera persecución nace del pueblo judío. Y entonces ellos dicen, no puede ser que estos cristianos estén enloqueciendo a la gente y estén diciéndole cosas de un tal Jesús. Ahí había un discípulo, Esteban, que en un momento determinado, cuando él dice es que veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre bueno, rasgaron sus vestiduras y lo apedrearon y lo mataron. ¿Sabéis quién estaba allí controlando esa ejecución? Un tal Saulo, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. Pero lo tremendo de toda esa historia es que cuando empieza esa persecución, todos estos cristianos, hermanos nuestros en la fe, salieron, tuvieron que abandonar el lugar donde estaban viviendo, sus barrios, tuvieron que abandonar sus trabajos, porque se encargaban de entrar a las casas, de arrastrar a los cristianos, de llevarlos a la cárcel, de ajusticiarles si era necesario, como lo hicieron con Esteban. Y esa persecución desató una gran huida y empezaron a salir. Ahora, esto puede entrar dentro de lo lógico. Es lógico que si ahora mismo nos amenazaran de muerte, sería lógico que tuviéramos que salir a lo mejor para salvar la vida. Hasta ahí todo normal. Lo que no es lógico es que alguien que está siendo perseguido, alguien que está en una situación tan terrible por la fe, que no era porque se sublevaron al Imperio Romano o porque quisieron rebelarse, no, era porque aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y que por culpa de eso tuvieran que ser perseguidos, ser maltratados. Y eso es terrible. Y ahí empieza lo sobrenatural, porque dice la palabra que estos hombres, mujeres, discípulos de Jesús, cuando salían, mientras salían y huían, ¿sabéis qué es lo que hacían? Compartían de lo que Jesús había hecho en su corazón. Por eso vimos a un Felipe ahí en la zona de Samaria, en la región de Samaria, que venció todos sus prejuicios y dijo, si hay que predicarle a los samaritanos, aunque no los aguante, yo les voy a predicar. Y es así, porque andamos con prejuicios siempre. Pues bueno, ellos derribaron. Y uno dice, ¿pero por qué derribaron esos prejuicios? ¿Cómo puede ser que de un día para el otro alguien que traía una enemistad de años de repente se preocupe por aquel que era su enemigo? Aunque no le habían hecho nada, pero venía esa enemistad arrastrándose. Y esa es una realidad del ser humano que ha inspirado incluso a grandes poetas. Romeo y Julieta de Shakespeare. Dos familias enfrentadas. Algo épico. Por amor deciden morir. Eso es literatura. La historia nos habla de hombres y mujeres que decidieron morir, entregar su vida para que el mensaje de lo que Jesús había hecho no se perdiera.
¿Sabes por qué? Porque en ese mensaje está la diferencia en una vida. Ahí está. Y entonces, claro, la importancia de ese mensaje radica en lo que Jesús hizo, fue hecho en la cruz del Calvario. Pero ¿de qué serviría ese mensaje si no hubiera un mensajero? ¿De qué serviría lo que Jesús hizo si nadie te lo dice? Como dice la palabra, ¿verdad? En Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo nosotros vamos a experimentar salvación y vida eterna si no hay nadie que me diga? Como ese eunuco, ¿verdad? Que iba, no lo vimos la semana pasada, que iba ahí tranquilo leyendo el profeta Isaías, pero no entendía nada. Y Dios le pone al lado de ese eunuco etíope que iba en su carro tranquilamente leyendo. Dice la palabra que él había bajado a Jerusalén para adorar a Dios, pero no sabía mucho más. Leía Isaías y no sabía de quién estaba hablando. Pero Dios le proveyó, ahí le puso a Felipe para que le hablara. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque para Dios son importantes todas las vidas. Todas las personas son importantes para Dios. Y un hombre que había sido usado para un gran avivamiento ahí en Samaria, Dios lo saca y le dice, ahora vete a un camino determinado que ahí vas a ver, yo te voy a guiar. Y lo puso en un camino y aparece uno, en un carro, leyendo. Y Felipe podría haber dicho, me sacas de un gran avivamiento para ponerme al lado de uno. ¿Sabes cuál era la enseñanza? Todas las vidas son importantes para Dios. Todas las vidas son importantes para Dios. Él es capaz de mover a alguien kilómetros para llegar tal vez a tu vida. Es hermoso todo eso, hermanos. Es tremendo. Por eso creo que es muy importante que nosotros entendamos por dónde vamos. Porque, como bien hemos dicho, ser discípulo de Jesús es un paso más que solamente ser hijo de Dios. Y nosotros estamos recibiendo de parte del Señor algo que no es nuevo, porque ya veis, llevamos casi 20 años hablando de esto. Pero llega un momento donde es como que el Espíritu Santo nos dice, parad un momento. Parad un momento. Está muy bien todo lo que habéis hecho hasta aquí, pero yo no quiero gente que me llene locales. Yo quiero discípulos. Yo no quiero gente que esté, cantando sin saber ni lo que canta, como el eunuco, ¿verdad? Que tenga una Biblia bajo el brazo y no sepa ni para qué la tiene. Que cuando abra la Biblia lea y le llene la cabeza de conceptos y demás, pero no sea capaz de vivirlo. Yo quiero discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo garantiza que el mensaje llegue. ¿Entiendes lo que te digo? El discípulo de Jesús garantiza que lo que hizo Jesús en la cruz llegue a todo el mundo. Y esa es la clave, claro. Nosotros decimos, sí, Señor, amén, gloria a Dios. Pero claro, el Hijo de Dios no puede ser alguien que se frena, ¿verdad? El discípulo no puede ser alguien que se frena por los problemas. El discípulo no puede ser alguien que anda siempre eligiendo a este sí o a este no, con prejuicio. El discípulo no puede ser alguien que va como el llanero solitario, buscándose la vida solamente por su propio interés, diciendo, bueno, yo hago esto, hago aquello, hago... No, es parte de algo, y ese algo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia está involucrada en algo que nos supera a nosotros con creces, hermanos, que es la obra de Dios. ¿Cuánto vale una vida? Eso es lo que tienes que preguntar. Tú dirías, bueno, depende si es de un asesino o si es de un ingeniero. No, hermano, para Dios todas las vidas cuestan lo mismo, valen lo mismo. Por eso Él murió por todo el mundo. Es decir, cada vez que vemos una persona que no conoce de Jesús, esa vida vale la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces no podemos menospreciarla. No podemos decir, ay, bueno, ya le hablará otro, bueno, ya se enterará. Oye, que yo he dado un folleto y que yo he hecho esto. No, el Señor nos llama a nosotros a ser verdaderos discípulos.
Y el verdadero discípulo es alguien que tiene que entrar en un proceso. Ser hijo de Dios solamente tienes que creer. Para ser hijo de Dios solamente tienes que creer. Si ahora mismo no fueras un hijo de Dios o tuvieses duda y yo te dijera, ¿quieres que aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y tú me dices, sí. Y yo te digo, vale, arrepiéntete de tus pecados. Inmediatamente empiezas a ser un hijo de Dios. Esto es tremendo. No necesitas nada. No necesitas ser un teólogo. No necesitas venir. ¿Y cuántos cultos tengo que venir para ser un hijo de Dios? No, solamente tienes que creer. Porque el que cree, entonces recibe perdón de sus pecados. Y ser hecho hijo de Dios solamente es una potestad de Dios. Dios solamente tiene la autoridad y el permiso y la licencia de convertir a una persona en hijo suyo. Él es el que adopta nuestras vidas. Pero un discípulo no se hace así. Un discípulo no es, bueno, ya está, levanta tu mano y haz esto. No, eso no es un discípulo. El discípulo tiene que ser trabajado. El discípulo tiene que entrar en 3 áreas que son tremendamente importantes y que las vamos a estar hablando durante todo este año. Una de ellas tiene que ver con el aprendizaje. Claro, un discípulo, ¿de dónde aprende? Y de su maestro. ¿Quién es tu maestro? Sí, decimos Jesús, pero ¿quién es tu maestro realmente? Para algunos su maestro es el predicador de internet. Algunos son discípulos de internet. Porque escogen y buscan lo que les conviene, no lo que necesitan. Si hay un mensaje que no les gusta, oye, no peques. Gente que nosotros hemos hablado y a veces le hemos dicho, mira, es que esto es así, el orden que encontramos en la palabra de Dios es este. No gusta. Entonces algunos son discípulos ¿de quién? De internet, escuchan lo que les conviene, analizan lo que les conviene y como no tienen que rendir cuenta a nadie, hacen lo que quieren. Pues esos no son discípulos de Jesús. El discípulo de Jesús aprende de Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que también recibir y lo vamos a estar trabajando porque nosotros necesitamos recibir directamente de Dios. El discípulo de Jesús no es el que vive, yo me dijo un día el pastor que yo. No, el discípulo de Jesús es el que escuchando al pastor que te dice, tú tienes que orar, se pone de rodillas, ora y tiene un cara a cara con Jesús todos los días. Eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Y tiene que aprender directamente de Jesús. El discípulo de Jesús es alguien que tiene testimonio, porque todo lo que recibe se manifiesta en su vida. Por eso un discípulo de Jesús no es el que viene a todos los cultos. Un discípulo de Jesús es aquel que tiene testimonio, es decir, que testifica con su vida. Yo te voy a demostrar, como estos discípulos, que yo amo a Jesús. ¿Cómo? Y sí, cuando a mí me vienen los problemas, las circunstancias, yo no niego a Jesús. Yo sigo alabando y glorificando el nombre de Dios. Y eso es un proceso. Y lo vamos a estar viendo durante todo este año. El discípulo de Jesús se ve a través del servicio. Entonces analicemos a todos los discípulos que encontramos en la Biblia. No hay un discípulo de Jesús que no sirva. Entendedme, que no esté relacionado en el servicio de la obra. ¿Por qué? Porque, insisto, todos los discípulos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios solamente tienes que creer en Jesús. Pero para ser discípulo tú tienes que ser transformado. Tienes que aprender de Dios para poder vivir de Dios lo que Dios te enseña. Y a la vez tienes que ser alguien que sirve. Entonces es tan importante todo esto, hermanos. Es tan importante que nosotros no podemos dejarlo de lado. Nosotros tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque no se trata de engañarnos a nosotros mismos. A Dios no se le puede engañar. Un verdadero discípulo, es decir, estos hombres y mujeres que salieron huyendo, demostraron que ellos habían aprendido de Jesús. Porque Jesús fue el que les dijo, ¿sabéis qué? Os van a perseguir. Ellos estaban preparados y dijeron, vale, nos van a perseguir. Se está cumpliendo la palabra. Es que seréis encarcelados por mi culpa. Y ellos dijeron, se está cumpliendo, o sea, ya lo sabemos, Jesús ya nos lo advirtió. Jesús dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de ellos
delante de mi Padre. Eso lo aprendieron de Jesús. Entonces ninguno de ellos iba ahí avergonzándose de Jesús. Seguramente que habrá habido alguno que andaba un poco flojo. Eso lo mandamos a la escuela de capacitación otra vez. Pero claro, es el que está involucrado en decir, a ver, si lo que tengo, lo que me lo dio Dios, yo tengo que involucrarme en la obra de Dios. Y entonces cuando uno no se involucra en la obra, uno siempre está al margen. No tengo tiempo, yo no tengo tiempo, yo no tengo recursos, yo no tengo. ¿Qué es lo que no tienes? Tienes lo mismo que tiene todo el mundo. Tienes 24 horas del día. Como la administres, eso es otra cosa. Bueno, todo esto es parte de un proceso. Entonces nosotros llegamos a este punto, que es a lo que yo quiero que nosotros también meditemos hoy, porque claro, nosotros decimos, bien, ¿y cómo yo puedo ser un verdadero discípulo? Y entonces si yo, ¿qué quieres que te diga? Tuviera que ponerle un título, de hecho ya se lo he puesto. El mensaje es este: 3 pasos para ser un discípulo de Jesús. 3 pasos para ser un discípulo de Jesús. Porque yo te quiero hablar de 3 pasos que un hijo de Dios tiene que dar si quiere ser un discípulo de Jesús. 3 pasos que el hijo de Dios, y lo aclaro bien, tiene que dar para convertirse en un discípulo de Jesús. Y ahí es donde entra la palabra que quiero que nosotros leamos en Efesios capítulo 4. Verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta aquí vamos a leer. Este texto a nosotros nos habla de esos 3 pasos que todo hijo de Dios tiene que dar si quiere convertirse realmente en un discípulo de Jesús. Yo insisto, me lo vais a escuchar muchísimo durante todo este año, que todos los discípulos son hijos de Dios, ¿vale? Pero no todos los hijos de Dios son discípulos. Y esto tenemos que grabarlo en el corazón. Y entonces llegamos a este momento donde el apóstol Pablo, que ya no era Saulo de Tarso, sino Pablo, se había convertido, les está hablando a los efesios, y es muy curioso ver que esta carta se la escribe a una iglesia, a creyentes. Se lo está diciendo a hijos de Dios. Seguramente en esta congregación había gente que cuando se leyó esta carta no conocían a Jesús, pero esta carta va dirigida a los que son hijos de Dios. Y a los hijos de Dios le dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, a la forma, a la manera en la que tú vivías antes ¿de qué? Antes de conocer a Jesús. Porque Dios nunca le va a exigir a alguien que no le conoce que responda ante algo que no puede. Por eso es tan importante entender lo que Jesús hace. Un discípulo necesita nacer de nuevo. Y cuando ha nacido de nuevo, tiene todas las posibilidades para hacer lo que aquí el apóstol Pablo le está diciendo. Le está diciendo que vosotros antes vivíais de una forma, pero esa forma os ha generado a vosotros una naturaleza, unas características que las tenéis que dejar. Por eso el primer paso que un hijo de Dios debe dar para convertirse en un discípulo es querer cambiar. Hay hijos de Dios que no quieren cambiar, siguen viviendo como niños.
siguen dependiendo de que alguien venga y les ore. Cuando ellos, teniendo a Dios en el corazón, podrían orar, clamar y el poder de Dios se manifestaría a través de sus vidas. Pero no, es más fácil, es más cómodo. Tengo un problema, ay pastor, venga, tengo un problema, ay yo no voy al culto porque tengo un problema. Cuando lo resuelva ya iré. El Hijo de Dios se puede mover de esa forma. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Porque yo veo en la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere. Para perseverar necesitas un carácter, necesitas unas características. Pero claro, cuando tú dice el apóstol en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida, se ha echado a perder. Dios nos creó a imagen y semejanza suya, pero entró el pecado y se perturbó totalmente el plan. La imagen de Dios no es lo que nosotros vemos. A veces hay que rascar mucho para llegar hasta algo de la imagen de Dios, porque vemos, ¿qué es lo que vemos? Y lo que vemos, hermanos, ya no hace falta ver, más que ver las noticias, enterarte de lo que está pasando, en todos los aspectos. Y yo no voy a incidir demasiado en esto. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que hoy salgas de aquí habiendo tomado decisiones y habiendo dado pasos que te van a cambiar la vida, pero primero tienes que querer cambiar la vida. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate tú. Ay, pastor, por favor, ¿me puede orar? ¿Por qué? Porque es que yo me pego muchas horas enfrente del tele y me encanta. ¿Pero tú quieres dejar de ver la tele? Y no, en realidad me gusta ver la tele. Estoy 18 horas detrás del televisor. Y bueno, pero usted óreme, porque a ver si a lo mejor se me va un poco las ganas. Pues no se te van a ir nunca las ganas. Esto es así, el pecado actúa así. El pecado, hermanos, dice la palabra que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio interior somos seducidos. ¿Por qué somos seducidos? Porque el pecado nos seduce. Entonces cuando tú estás llevando una forma de vida y la has llevado toda tu vida, a tu vida, ¿qué es lo que pasa? Estás acostumbrado, te mueves de esa forma. Dices, bueno, yo no tengo compromiso. ¿Yo por qué me tengo que casar si puedo tener todas las mujeres que quiera? No, pero es que Dios dice, ya, pero a ver, eso que se hagan cargo los discípulos. Yo quiero que Jesús perdone mi pecado y demás, y ahí estoy. Y algunos dicen, no, yo estoy en la lucha, pastor, pero no puedes estar toda la vida en la lucha de dejar algo que es básico y fundamental, que tiene que ver con tu antigua manera de vivir, con tu naturaleza. Ay, es que llega el sábado y yo no sé qué me pasa, debe ser un espíritu de juerga, ¿no? Y yo, mira que le oro, espíritu de juerga suelta mientras me ducho. Y no me suelta, y me voy. Y este espíritu me toma y saco y pago la entrada y me meto. Y estoy ahí. Y esto es un ataque del diablo. Pero a veces nos engañamos así. Diablo, a ver. No nos podemos engañar. Gusta. Porque genera y produce algo de satisfacción interna. Entonces ahí es donde el discípulo dice, no, si mi naturaleza, es decir, lo que yo soy está marcado, está condicionado por todo lo que yo he vivido, porque claro, nuestra naturaleza antigua es el resultado de la acción de tres agentes que actúan sobre nuestra naturaleza. Y así en todo el mundo, ¿eh? Una de ellos son las experiencias de vida. Algunos son lo que son porque se han criado en un ambiente como ese. Es decir, con 7 años les ponían ahí una cerveza y se bebían con 9 años 18 cervezas. ¿Qué quieres cuando tenga 20? Y eso ha condicionado su vida, ¿o no?
Y nosotros decimos, ay, yo no tengo la culpa de haber nacido. No, no tienes la culpa, pero sí tienes la puerta abierta para cambiar esa realidad. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo cambió. Porque si no, hermanos, aquí estaríamos solamente para los que son buenos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque esto es un plan de Dios. Es una acción de Dios. El pecado condiciona. Algunos han estado sumergidos en un mundo de pecado y aunque no estén sumergidos en su propia naturaleza, el pecado fluye. Y lo hemos dicho muchas veces, no aprendemos a mentir. Esto no sale solo. Tenemos que aprender a decir la verdad siempre. Sin embargo, la mentira no fluye. No fluye. ¿Por qué? Porque el pecado nos condiciona. La lascivia, es decir, hombres que dicen, no, yo, toda mi vida, y se han criado en ambientes obscenos, donde a las mujeres se les ha faltado el respeto, y eso era lo normal. Y han abierto puertas a que el pecado les condicionara, y eso ha sido lo que ha ido forjando su naturaleza. Claro, dice la palabra que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, claro, dice, a ver, es que, hermanos, estamos viendo que ahora los colegios están cambiando y están prohibiendo los teléfonos móviles en sus instalaciones porque se han dado cuenta del daño que hace. Y qué curioso, los padres todavía siguen sin enterarse. Con 9 años ya están viendo pornografía, pero les pagamos internet o le damos el móvil para que se entretengan. ¿Se entretengan qué? Nosotros decimos, no, ha entrado y yo le tengo controlado. ¿Controlado qué, hermano? Por favor, no nos engañemos. Si con 11 años ya son, no sé, expertos en internet. Nosotros necesitamos un curso de 3 años para encender el móvil y mandar un WhatsApp. Estos nacen con el móvil, con el dedito. ¿Habéis visto? ¿Ves a los bebés? Y hacen, antes te daban así, ahora no, hacen el dedo así. Ya nacen con ese gen preparado para la pantalla. Y tú dices, claro, pero a un niño que tú le estás dejando que vea pornografía, aunque tú no lo sepas, hermanos, con 11, 12 años, ya es terrible. Y terrible porque está todo al alcance. Entonces eso también condiciona el pecado y sobre todo el mundo espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces nosotros vemos y vemos a un Jesús que dice, no, es que el diablo, el ladrón ha venido a hurtar, a matar y a destruir, se va a cargar tu vida. Y se mueve espiritualmente y nosotros decimos, no, ¿qué se va a meter conmigo si yo no soy nadie? Con más razón, si no es por lo que tú eres en este mundo, sino por lo que vale tu alma. Por eso Jesús no murió por los maravillosos, sino por lo que vale el alma. La muerte de Jesús es lo que dio el valor al alma. Y entonces el diablo no le importa si tú eres un desastre, tienes un alma. Y si tienes un alma, él la quiere llevar al infierno. Y eso condiciona nuestra naturaleza. Entonces nosotros llegamos a la iglesia, llegamos a los caminos del Señor, escuchamos el evangelio, escuchamos la buena nueva y dice el Señor, mira, yo puedo cambiar tu vida, yo quiero cambiarla. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios. Y aceptamos, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, pero no quiero dejar mi forma de vida. Señor, yo quiero que tú me des mejor trabajo porque entre la juerga, el vicio y todo, y ahora que tengo que ofrendar y las misiones, no me alcanza. Estoy siendo un poco sarcástico, perdonadme. No quiero ofender a nadie, pero sí quiero hacer ver que la realidad en la que nosotros nos encontramos muchas veces, incluso como hijos de Dios, es una realidad que vivimos porque nosotros hemos tomado la decisión de vivirla. Porque aquel que quiere despojarse de su antigua naturaleza, del viejo hombre, me gusta más esta expresión vieja naturaleza, ¿vale? Porque cuando tú dices el viejo hombre, alguna esposa me ha pasado que me ha venido, ¿verdad? Con el esposo con 60 años dice, cámbiemelo, dice que el viejo hombre me lo tengo que despojar. Y yo digo, no he entendido bien lo que dice la palabra. No está hablando de la naturaleza humana,
¿Vale? Así que, hermanas, por favor, nadie se quite de encima al viejo hombre. ¿Vale? La naturaleza. Pero si tú no quieres, y eso es lo que le pasa a muchos. Viene el Señor y dice, es que tienes que llevar el mensaje ya, Señor, pero y estamos condicionados por nuestra vieja naturaleza. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Querer cambiar. Si tú no quieres cambiar, si tú estás conforme con lo que tienes, en la vida serás un discípulo de Jesús, aunque hagas todos los cursos habidos y por haber, aunque hagas alguna cosita aquí en la iglesia, que a veces algunos se conforman con eso. No, hermano, el verdadero discípulo de Jesús, como os dije, recibe de Jesús, tiene el testimonio por lo que ha recibido de Jesús y a la vez sirve. Y son cosas que se tienen que forjar en nuestra vida. El segundo paso tiene que ver con lo que dice el verso 23, renovad espiritualmente vuestra mente. Es decir, cuando nosotros tenemos una naturaleza y estamos acostumbrados a que esa naturaleza sea nuestra forma de vivir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros generamos estructuras mentales que nos llevan a entender el mundo de esa manera. Para un hombre que se ha criado dentro de un ambiente de sexualidad, de pornografía y demás, una mujer no la puede mirar, no la puede ver de otra manera, sino es con lujuria, con lascivia. No, es más, no le importa si esta mujer es buena mujer o no, mientras esté buena. Estáis entendiendo lo que hablo, ¿verdad? Lo demás me da igual. Por eso algunos cuando van cumpliendo años, otra, modelo nuevo. Pero se crió en eso. Y eso le lleva, y tú le dices, pero ¿por qué hace? Es que esto es normal. Esto es normal. Yo he hablado con hermanas, yo recuerdo hace años, hablando de la escuela de capacitación acerca de la familia, el obrero y su familia, el lugar que ocupa la mujer dentro de lo que es el matrimonio, que tiene que sujetarse a su esposo. Y dice, mira, esto fue una de las cosas que a mí más, me decía, me costó, pastor, porque yo crecí en un hogar, en una familia donde era matriarcal. ¿Qué significa eso? Que todas las que mandaban allí eran mujeres. Mi padre era un cero a la izquierda, ¿sabéis esta expresión lo que significa? Que ni, te voy a usar muchos dichos populares, ni corta ni pincha. Por eso le decían cuchara, porque ni corta ni pincha. No hacía nada. Tenía que tomar todas las decisiones, tenía que hacer todo, tenía que decidir todo, tenía que tal, y mis tías, y mi esto, y yo me entero que yo tengo que sujetarme, empezó un conflicto, y ese conflicto me llevó ¿a qué? A tratar de manipular las situaciones. ¿Por qué? O por las buenas o por las malas, yo me tenía que salir con las mías. Hasta que quise cambiar esa realidad, decidí que eso cambiara. Y empezó a tomar pasos. Gloria a Dios por eso. Entonces, claro, esa manera de vivir a nosotros genera estructura, eso se llaman paradigmas. Un paradigma es eso, es esa estructura mental que tú tienes, sin las cuales no puedes vivir. No puedes vivir sin paradigmas. Algunos tienen paradigmas de cómo tiene que ser la iglesia porque se criaron en un ambiente o en una congregación determinada. Y dicen, no, el pastor tiene que llevar corbata, por poner un ejemplo. Entonces entran aquí, ven al pastor sin corbata y dicen, esto no es de Dios. Tiene un paradigma. ¿Es así o no es así? No. El pastor no puede andar de... No, tiene que tener corbata porque la unción en realidad está en la corbata. Es un paradigma, es una manera, entonces le choca. A ver, ¿cómo? Hermanos, yo he estado en congregaciones donde, no aquí en España, sino fuera de España, donde los hombres se sentaban por un lado y las mujeres por el otro. Imagínate esos hermanos, llegan aquí y dicen, pecado. Pecado, ¿cómo puede ser que estén mezclados estos? No, paradigma, ¿te das cuenta? Entonces cuando uno tiene una vieja naturaleza, interpreta la vida de esa forma. No, una mujer sirve para esto, un hombre sirve para lo otro. Hay algunos que son machistas y dicen, no, yo me he criado toda la vida. No, así de la misma forma que unos se han criado en hogares matriarcales, otros en hogares machistas. No, mi padre llegaba, se sentaba,
la comida, y ahí venía mi madre. Y todas mis hermanas, se les enseñó que tenían que atender a los hermanos varones. Ah, y cuando llegan a la palabra y dicen, no, delante de Dios somos iguales. Ah, claro. Y luego llegan, me quiero casar. Sí, hermano, pero que sepas que te casas para estar en una misma carne, en un mismo sentir y bendecirla a ella. No, no, es decir, el casamiento no es que tienes ahora una esclava gratis. ¿Ah? Que me plancha, que me lava, que me cocina y con lo que no me gusta pego un par de gritos, hago así con los ojos raros. Y ya todo el mundo, ay, se ha enfadado el jefe, el rey de la casa. Paradigmas. Pero esos paradigmas tienen que ver con nuestra vieja naturaleza. Nos hemos criado así. Por eso a los hijos nuestros, niños que crecen aquí en la iglesia, les tenemos que ayudar para que Dios y el Espíritu Santo les rompa paradigmas. ¿Sabéis por qué? Porque ellos han crecido aquí. Lo ven al pastor, vienen a la pastora. La pastora a la vez que anda con uno, con otro, y algunos dicen, pero sí, son la familia de la fe. Gloria a Dios. Los niños corriendo, a mí vienen y me cuentan, y pastor, tal, no, estoy haciendo esto, lo otro, yo digo, gloria a Dios, y crecen en eso, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos piensan que esto es ser hijo de Dios, hay que romperle los paradigmas. No, Dios no tiene nietos, tú eres el hijo de un hijo de Dios, tendrás que un día convertirte, y tenemos que trabajar para eso. Porque son paradigmas y crecen con derechos, diciendo, a ver qué pasa aquí, que Dios no me responde, que yo... No, tenemos que enseñarle. Entonces dice aquí la palabra, renovad espiritualmente vuestra mente. Es decir, que el segundo paso es aceptar de parte de Dios esos nuevos paradigmas. Somos conscientes que tenemos una vieja naturaleza. Esa naturaleza nos condiciona en la manera de interpretar el mundo y lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros decimos, yo no quiero esta nueva naturaleza, yo estoy tomando la decisión de decirle a Dios, Señor, yo tengo que cambiar y quiero cambiar, quiero renovarme. Mi mente tiene que ser renovada espiritualmente. Yo quiero moverme y tomar decisiones espirituales que te agraden a ti. Por eso es tan importante, los paradigmas, hermanos, no cambian de un día para el otro. Es necesario dos cosas fundamentales. Uno, la palabra de Dios, y dos, las influencias. El Hijo de Dios tiene que alimentarse de la palabra porque la palabra le ayuda a cambiar los paradigmas. Yo aprendí por mi vieja naturaleza que si le pego una bofetada a mi mujer porque no me hizo la comida que yo quería, no pasa nada porque yo me crié así. Pero aprendo en la palabra del Señor que yo la tengo que tratar como vaso frágil, que la tengo que amar, que la tengo que bendecir. Y entonces no puedo dejar que eso condicione, lo antiguo condicione mi vida. Y entonces, ¿dónde lo he aprendido? En la palabra, y la palabra empieza a cambiar mi forma de pensar. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo tener una esposa y 4 amantes? Se llama adulterio. Y empieza a cambiar nuestra mente. Y a la vez las influencias. Primero, la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo continuamente te guía. Vas a hacer algún pecado y el Espíritu te hace así. Tú dices, ¡ay! Y reaccionas. Algunos le callan la boca al Espíritu. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, es muy difícil que tú vivas una vida de pecado como antes. Y que tu manera de pensar sea como antes. Y la influencia no solamente del Espíritu, sino también de la gente que son verdaderos discípulos. Algunos se rodean en la iglesia con aquellos que no pueden aportarle nada. Se rodean en el mundo con gente que no les puede aportar nada. Son colegas de los que les respetan cualquier clase de pecado o cualquier transgresión, porque saben que si eso algún discípulo de Jesús se enterara, le diría, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? No puede ser. Y entonces esas influencias a nosotros nos ayudan. Qué bueno es tener buenas compañías, hermanos.
que nos ayudan, que nos dicen cuando la cosa está mal, pero ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que está mal? Calla, calla, no digas nada. No, yo no voy a ser cómplice de tu pecado. Y algunos huyen de esas compañías. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. Por eso los paradigmas, los nuevos paradigmas, se tienen que formar. Porque venimos hechos polvo. Porque si no hemos nacido de nuevo, no tenemos capacidad para que Dios obre. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad para que toda esta realidad cambie. Porque cuando eso cambia, llega el tercer paso. Primer paso, yo quiero. Segundo, yo acepto el cambio. Es decir, acepto cambiar mi mentalidad, renovarme espiritualmente mi mente. Voy a tener una mentalidad nueva. Ya no voy a justificar lo que antes justificaba, porque ahora la palabra a mí me enseña que no, el Espíritu me dice que no y la iglesia me dice que no. Entonces yo voy a lo que la palabra, a lo que el Señor quiere y lo voy a lograr porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Y el tercer paso, claro, tiene que ver con lo 24, con el versículo 24. Y revestidos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, la vieja y antigua naturaleza tú la tienes que querer dejar, pero la nueva tú la tienes que anhelar. Es decir, que tienes que permitir que se manifieste la personalidad de Jesús en tu vida. Si tú no permites que Jesús fluya en tu vida, tú serás el mismo perro de siempre con diferente collar. No te estoy llamando perro, entiéndeme. Es el dicho popular. Que da igual que nosotros le cambiemos el collar al chucho, el chucho será el mismo. Y eso es lo que nos pasa a veces. Nosotros tenemos que revestirnos, pero fíjate qué fuerte, dice, despójate tú. Renuévate tú y vístete tú de la nueva naturaleza. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. He muerto en la cruz. Yo he logrado que realmente esté abierto el mundo espiritual. He traído promesas. Te he dado el Espíritu Santo. Pero tienes que ser tú el que quiere cambiar. Tienes que ser tú el que se tiene que revestir. Por eso le está diciendo que tienes que dejar que esa nueva naturaleza se manifieste. Tienes que vestirte. ¿Qué es eso? ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que ir, a ver, ¿me puede dar el uniforme de cristiano? No, el uniforme de cristiano, hermano, no existe. Existe esa naturaleza redimida por Cristo Jesús, cambiada, transformada, que manifiesta el poder de Dios, el amor de Dios, la presencia, pero que manifiesta el carácter de Jesús. Por eso el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso lo decimos 1000 veces, pero claro, nos encontramos con gente que dice, sí, pero toman otro camino porque no quieren revestirse del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. No lo quieren. Mirad, Jesús dijo algo que es tremendo. Cuando la gente le seguía, si alguno quiere seguirme, es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y algunos dicen, ay, ¿qué tengo que hacer? Eso mismo, de eso se trata. Cuando tú te niegas a esa influencia de tu antigua naturaleza, cuando estás decidido a cambiar tu manera de pensar y tú quieres parecerte a Jesús. Que de eso se trata. Cuando quieres parecerte a Jesús, estás muriendo a ti mismo y cada día estás cogiendo tu cruz y estás diciendo, y esa cruz no es una cuestión de resignación y de problema, no, la cruz es sinónimo de muerte. En la cruz se labró y se forjó la victoria más grande para la humanidad. Y Jesús dice, si no pasas por la cruz, no puedes parecerte a mí. Y eso es lo que a veces no entendemos. No es cuántos cursos hago, es cuánto tiempo paso con Él, es cuánto anhelo parecerme a Él, es cuánto deseo negarme a mí mismo. ¿Y para qué? Para que Él sea el notorio, para que Él sea el visible, para que Él sea manifestado o manifestándose a través de mi vida.
El apóstol Pablo dijo en un momento determinado en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo dice, no, yo ya no soy ese Saulo, que yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y lo que yo tenga que vivir en esta vida, lo voy a vivir en base a la fe que tengo en el Hijo de Dios, porque yo ahora he dejado que esa naturaleza fluya. Por eso Pablo tenía esa autoridad de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él buscaba imitar, él quería parecer. Hermanos, una cosa hago, ciertamente despojándome, ¿verdad? Olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está de adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado. Y dice, no que lo hayan logrado ya, pero yo insisto, porque en esta tierra, yo insisto, quiero parecerme a Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo hizo, que de Saulo llegase a ser el apóstol. Entonces son pasos que uno tiene que dar. Entonces, claro, los tienes que dar tú. Tú no puedes. Esos no son pasos que tienen que ver con la intelectualidad. He aprendido 10 versículos de memoria. ¿Y qué más da si no los vives? ¿Es así o no es así? ¿Qué más da si no lo vives? ¿Qué más da que tú vengas aquí todos los domingos, todas las semanas, y cuando sales a la calle nadie distingue que eres un hijo de Dios, que eres cristiano? ¿De qué sirve? De nada, hermanos. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Por eso quiero que, mientras los hermanos de la alabanza suben, nosotros podamos terminar este mensaje pensando en algo. Que si bien el mundo necesita discípulos, el Hijo de Dios necesita convertirse en un discípulo. Entendedme bien y escuchad bien lo que os estoy diciendo. El mundo necesita gente que ha decidido dejar de vivir conforme una naturaleza antigua, condicionada por todo lo que hemos hablado. El mundo necesita gente que claro, cuando hablen con ellos tengan una mentalidad diferente y no justifiquen el pecado. La gente necesita ver a verdaderas personas que muestran quién es Jesús a través de su vida, no a través de lo que hablan. Porque está muy bien lo que se habla, pero lo más impactante es la vida, cuando tu vida ha sido revestida de esa nueva naturaleza. Aleluya. El que te ve, aunque no abras la boca, dirá, este es especial. Este es especial. Pero eso es lo que el mundo necesita, verdaderos discípulos. ¿Sabés qué necesita la iglesia? Que los hijos de Dios se conviertan en discípulos. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita un hijo de Dios. Un hijo de Dios, si no quiere crecer, si no anhela crecer, si no anhela ser renovado y mostrar a Cristo a través de su vida, la pregunta es, ¿piensas que vas a llegar al final del camino en victoria? ¿Piensas que aguantarás la presión del mundo, la influencia del diablo y el condicionante de tu antigua naturaleza? ¿Piensas que lo lograrás? Por eso hay un camino de decisiones en la vida. Creímos para ser hijos de Dios, pero decidimos ser discípulos. Decidimos nosotros, cada uno ha decidido ser un discípulo de Jesús, porque es una decisión personal. Para ello está dispuesto a dar pasos. Por eso yo quisiera terminar invitando a dar pasos. Invitando a dar pasos, porque puede que aquí haya muchos hijos de Dios, seguro que hay muchos hijos de Dios, pero también estoy seguro que no todos son discípulos de Jesús. Y esto, entiéndeme, no es desde la perspectiva de
de la acusación y demás, porque hermanos, lo que te estoy diciendo es que puedes cambiar esa realidad si tú te decides. Si tú dices, es que ya basta de andar viviendo con una doble vida. Jesús, te amo, yo entregué mi vida a ti, pero ¿qué quieres que te diga, Señor? Yo me gusta el pecado, me gusta hacer cosas que a ti no te agradan. Yo quiero cambiar, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que tú obres en mi vida. Porque estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad, renovarme mi manera de pensar, y estoy dispuesto a aprender de tu palabra, estoy dispuesto a ver el ejemplo, a ver el testimonio de otro. ¿Por qué? Porque, Señor, de lo contrario, no seré eficaz a la hora de llevar el mensaje. ¿Pensáis que estos hermanos que vimos la semana pasada, que mientras eran perseguidos compartían, hubieran sido respaldados por Dios? ¿O hubieran tenido ganas de predicar y de compartir de Dios con la que les estaba cayendo? Eran verdaderos discípulos, hermanos. Ellos dijeron, da igual el que tenga que dejar lo que tenga que dejar. Mira, en esta tierra estoy de paso porque yo he aprendido de mi maestro que me espera una morada celestial. Y que me ha dicho el maestro que tengo que compartirlo, porque otros también llegarán a esa morada celestial. Yo quiero parecerme a Él. Yo quiero que la gente cuando me mire no diga, uy, tú eres de tal sitio, tal. No, yo quiero parecerme a Él en todo. Por eso tengo que morir a mí mismo todos los días. Todos los días. Porque esa vieja naturaleza está aquí todavía. Está aquí. Y cuando dice de despojar, no es que la saquemos de encima, sino que despojarse de esa antigua naturaleza es pararla, frenarla, para que no tome control de nuestra vida y decisiones. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando a través de su palabra. Por eso, qué importante y qué bueno es ser un hijo de Dios. Eso te garantiza salvación. Pero un discípulo, ser discípulo, te garantiza dos cosas: llegar hasta esa salvación, y segundo, ayudar a otros a que lleguen a esa salvación. Para eso te mantiene vivo todavía el Señor. Para eso estamos aquí. La obra misionera nos recuerda que una de las tareas más importantes y trascendentales de la Iglesia es acercar el Evangelio a toda persona. Todos los años tenemos la oportunidad de involucrarnos en esta tarea, orando, compartiendo el Evangelio personalmente a otros y también apoyando proyectos en Navarra y en diferentes lugares del mundo. El compromiso misionero es una de las maneras en que nos involucramos en la obra misionera. Este compromiso consiste en que durante todo el año daremos un donativo económico y además aportaremos cajitas para Operación Niño de la Navidad. Si deseas participar de esto, acércate al stand de misiones o a tu responsable de discipulado consolidador, y con mucho gusto te facilitarán toda la información necesaria. El próximo sábado, 17 de febrero a las 6 de la tarde, tenemos nuestra Asamblea General. En ella, como miembros del Centro Cristiano, nos reunimos para recibir el balance de nuestra labor, nuestros compromisos, pero también para recibir el enfoque como congregación para este 2024. No faltes a esta convocatoria. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.